Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este maravilloso día que Dios nos da. Ya, ahora sí, entramos a lo que es la primavera. Ayer ya entramos a la primavera, así que gracias al Señor que nos permite poder disfrutar de todo lo que Él ha creado, porque todo lo que Dios creó es hermoso, todo lo que Dios creó es perfecto y hay que saberlo disfrutar porque todo lo que Dios hizo es bueno. Así que gracias, Señor, por ello y gracias a cada uno de ustedes que en esta mañana pues se van a conectar con nosotros. Gracias por hacer posible cada una de nuestras enseñanzas, cada uno de nuestros programas. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios. Y bueno, Dios es bueno y creo que trabajando en equipo podemos hacer todas las cosas trabajando juntos. Entonces, pues gracias Señor por cada uno de ustedes que pueden estar aquí con nosotros. Sean bienvenidos y bueno, gracias Señor por todo y en todo. Así que aquí no sé qué pasó, aquí no me deja, mm, ahora sí, algo anda mal aquí que no me deja, no me deja entrar. No sé qué sucedió, vamos a ver, porque mientras usted se va conectando con nosotros, bueno, pues nosotros vamos, vamos entrando y vamos buscando las cosas para que ahora sí, ya pudimos entrar. Es que muchas de las veces no se puede entrar porque pues, se enlazan, se vinculan los mensajes, pero pues gracias Señor que ya estamos aquí. Sean todos bienvenidos y bueno, gracias a cada uno de ustedes que nos ayudan a compartir la palabra de nuestro Dios. Es bueno y más en este tiempo, en todo lo que está sucediendo. Y lo más importante es compartir lo más que podamos para que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y puedan de alguna manera pues ser salvos de todo lo que está por venir y más que todo salvar nuestra alma, porque a Dios lo que le interesa es salvar nuestra alma. Dice la Biblia que no temas a lo que el hombre haga a tu cuerpo, sino teme más bien a aquel que puede echar tu alma al infierno, así dice la palabra de Dios. Entonces, pues hay que buscar de Dios, hay que entregar por completo nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él sea en nosotros en cada momento, que Él sea quien nos ayude, que Él sea quien nos mantenga firmes, que Él sea quien nos ayude a permanecer, como decíamos en el programa pasado, que es muy importante permanecer, permanecer en nuestro Señor Jesucristo, permanecer en Él, porque mire, cerca de Él nada nos va a pasar. Nada, siempre y cuando estemos cerca de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando estemos ahí con Él, que no nos movamos, que no nos soltemos. Muchas veces decimos, Dios no me escucha o Dios ya no está conmigo. No, no es que Dios no esté con usted, es que muchas veces nosotros nos soltamos. Buenos días, prima, bienvenida. Buenos días, qué bueno que estás aquí con nosotros. Alejandra Herrera, gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí con nosotros. Dios te bendiga y bienvenida. Hermana Esther Hernández, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y gracias, hermana. Gracias por sus bendiciones y gracias, hermana. Dios le bendiga. Entonces, pues gracias, Señor, hermanos. Es muy importante salvar el alma. Muchas veces nos preocupamos cuando un familiar está enfermo, pues nos preocupamos y queremos que sea sano porque pues decimos, quiero que sea sano porque pues no ha aceptado a Cristo, pero mis amados, es importante que en este tiempo es cuando debemos de hablarles de Jesucristo, porque queremos que sea sano, pero muchas de las veces no nos preocupamos por la salvación.
y Dios lo que quiere es salvar. Por eso Jesús siempre que sanaba decía, tu fe te ha salvado. Fíjese, cuando lo sanaba decía, tu fe te ha salvado, porque para nosotros y tanto para el Señor Jesucristo lo importante era la salvación del alma, porque el cuerpo aquí se queda, el cuerpo va al polvo, pero el alma es la que va a dar cuentas al Creador. Entonces, por eso a nuestro Señor Jesucristo le interesaba y hasta el día de hoy, y el propósito de Dios también es que se salve el alma, que todos aquellos vengan al conocimiento, a que se arrepientan y vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pues gracias Señor que nos permite estar aquí con usted y que nos permite compartir la palabra de nuestro Dios hasta estos momentos que se nos permite compartir la palabra de Dios. Sabemos que ya no todo se deja compartir, que tenemos que tener mucho cuidado en los temas que ponemos, en los temas que hablamos también, porque pues también se están censurando algunas predicaciones o enseñanzas, o simplemente las están quitando porque pues dicen que pueden ser ofensivas para el oyente. Así que todo está poniéndose algo difícil, pero gracias Señor que aún nos permite estar aquí con usted y poder estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y mientras usted se va conectando, déjeme le leo aquí en Romanos 8, que este no es nuestro tema. Nuestro tema estamos hablando estamos hablando en San Juan capítulo 15, pero mientras usted se va conectando, pues vamos le voy a dar esta introducción, por decir así, de otro tema que no es el de San Juan. El de San Juan lo vemos ahorita. Dios te bendiga, Cintia, qué bueno que estás aquí con nosotros. Dios te bendiga. Igualmente para ti un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Fíjese que allí en Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo escribió esta carta y es muy interesante porque muchos siempre nos enfocamos en lo que dice más adelante, allá en el 8:28, allá donde dice todas las cosas a sus hijos nos ayudan a bien. Así lo dicen, o sea, le quitan palabras porque en realidad no dice así el texto, pero casi todos así dicen, todas las cosas a sus hijos nos ayudan a bien. Entonces, pero hay más palabras en ese texto que ahorita no los voy a hablar porque yo lo que me quiero enfocar en este capítulo 8, que casi siempre ignoramos todo lo de arriba y nos enfocamos solamente en ese texto, que empieza diciendo este capítulo empieza diciendo, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Óigalo bien. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, o sea, dentro, no sobre, no junto, en Cristo, los que formamos ya parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ninguna condenación hay. Es que hoy en día casi la mayoría del ser humano, hablando de creyentes, nos condenamos y muchas de las veces ya no le damos oportunidad al cristiano de convertirse, de acercarse. Nuestra tarea como hijos de Dios, óigalo bien, nuestra tarea no es condenar, no es juzgar y decir quién tiene oportunidad y quién no. Nuestra tarea como hijos de Dios es restaurar a todos aquellos que no somos exentos de caer en debilidad, de caer en alguna falta o por algún problema muy grande. Muchas veces nos alejamos de Dios y nuestro deber como hijos de Dios es ir y acercarnos y escuchar a esta persona, pero no escucharle para divulgar lo que nos diga o para andarlo contando, sino para ayudarle a restaurarse y a levantarse. Entonces es muy importante que usted y yo entendamos lo que realmente Dios quiere que hagamos como hijos de Dios. Ahora, dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Bueno, ¿quiénes somos los que estamos en Cristo? Y más adelante dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, vamos a ver qué es lo que realmente es andar en la carne y andar en el Espíritu, hablando bíblicamente, mis amados, porque muchas veces yo puedo poner
como dijo el Señor Jesucristo allá en Marcos, cuando les dice a aquellos fariseos, ustedes han puesto leyes y tradiciones de hombres y no de Dios, o sea, ponen más cargas, dice que ni ustedes muchas veces no pueden llevarlas. Entonces, ¿qué es? Y aquí les voy a dar la diferencia entre los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne, aquí en Romanos 8, del 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Óigalo bien, estos son los que viven conforme a la carne. Fijan la mente en los deseos de la carne. Le estoy leyendo en la versión internacional. Dice así, y en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mente gobernada, óigalo bien, por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Fíjese que nos está hablando de la diferencia entre los que viven en el Espíritu y los que viven en la carne. Entonces, muy importante que por quién son gobernados sus pensamientos. Si sus pensamientos son gobernados por la carne, bueno, pues usted va a estar siempre pensando en los deseos de la carne, nada en los deseos del espíritu. Usted va a estar ocupado, va a estar enfrascado, va a estar afanado por obtener todo lo que su carne desea. Y mire que todo lo que la carne desea casi siempre es vanidad. ¿Por qué? Porque desea todo lo terrenal, todo lo que un día se va a quedar aquí. Y muchas veces nos alejamos de la comunión con Dios por los afanes de esta vida, por el querer tener todo lo que a nuestra carne, o como dice allá el apóstol Juan en sus cartas, donde dice, con lo que desean los ojos, todo aquello que sea codiciable y que yo lo quiera tener, y esos son los que viven conforme a la carne, los que ni siquiera se preocupan cuál es la voluntad de Dios, o qué pide Dios de mí, o qué está esperando Dios de mí, sino que están gobernados su mente por las cosas terrenales, pero aquellos que son gobernados por el Espíritu, bueno, piensan en las cosas del Espíritu y mire la recompensa, dice, hay vida y paz en aquellos que su mente es gobernada por el Espíritu. ¿Quiénes son los que tienen la mente gobernada por el Espíritu? Pues aquellos que meditan en la palabra de día y de noche, aquellos que están buscando cómo ayudar a su prójimo, o aquellos que están siempre orando a Dios y diciéndole, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a ser un verdadero hijo de Dios, enséñame a que yo sea de buen testimonio, ayúdame a que yo pueda ayudar en la iglesia, con mi habilidad, con mi talento que tú me has dado, que yo pueda ayudar, pero no enojada ni murmurando, sino que lo haga con todo mi corazón. Esas son las personas del Espíritu, aquellas que están deseando siempre cómo agradar a Dios, porque eso nos lo va a seguir diciendo aquí el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Dice, la mente gobernada por la carne, óigalo bien, es enemiga de Dios. Y mire que en el capítulo 15 de Juan vamos a hablar de los amigos de Dios y cómo también Dios dijo a Abraham que se hizo su amigo. ¿Por qué? Porque confió, porque creyó a Dios, confió en Dios. Entonces dice, los que tienen la mente gobernada por la carne son enemigos de Dios. Aquellos que nomás están pensando en lo terrenal y que no se ocupan nada por las cosas del Espíritu, por dar los frutos del Espíritu, que de eso también estamos hablando aquí en San Juan capítulo 15. Entonces, esos que son gobernados, que su mente es gobernada por la carne, que están pensando en adulterio, que están pensando en fornicación, que están pensando en vengarse de aquella persona que les hizo mal o que habló mal de usted, aquellos que están pensando en aquella mujer ajena o aquel hombre ajeno, que están pensando en la bebida alcohólica, que están pensando bueno, en tantas cosas. Esos son deseos de la carne, deseos de la carne. Y dice que esos que son gobernados, su mente, de todos los deseos carnales, dice, son enemigos de Dios. Dice, pues no se someten a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo.
Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Óigalo bien, no puedes agradar a Dios, aquel que está siempre pensando en sus deseos, en lo que Él quiere y no en lo que Dios quiere o pide de nosotros. Sigue diciendo el versículo 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, está hablando a los creyentes, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, porque puedo yo estar en la iglesia y seguir en los deseos de la carne, puedo estar yo en la iglesia y estar viviendo un adulterio, puedo vivir en la iglesia y estar haciendo, o sea, vivir una vida nomás cuando estoy en la iglesia, pero yo salgo y sigo igual. Entonces, eso es lo que está aquí diciendo. Sin embargo, los que viven, dice en el Espíritu, estamos viendo, um, dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo es el que da los frutos en nosotros, es el que moldea nuestro carácter, de modo que la imagen del Hijo de Dios vaya siendo reflejada en nuestras vidas. Entonces es muy importante, si Cristo vive en nosotros, yo voy a dar esas características, me van a conocer por los frutos del Espíritu Santo, me van a conocer por mi conducta, por mi manera de hablar, por mi manera de conducirme en esta vida. Entonces dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu de Dios que vive en ustedes. Óigalo bien, nosotros estábamos muertos, dice el mismo el apóstol Pablo, dice allá en Efesios, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora vivimos, aunque este cuerpo está muerto porque está en pecado, pero nuestro espíritu está vivo porque el Espíritu Santo mora en nosotros, y una vez que el Espíritu Santo mora en nosotros, entonces nosotros podemos tener comunión con el Padre, nosotros podemos estar unidos, Él nos puede escuchar en nuestras oraciones. Hay tanta gente que vive en los deseos de la carne, está en la iglesia, vive en los deseos de la carne y luego se desaniman que porque Dios no los escuchó en su problema, que porque Dios no los sanó en su enfermedad, que porque, bueno, por tantas cosas que acusamos a Dios y no nos examinamos si tiene algo que ver en todo lo que me está pasando, si tiene algo que ver en mi alejamiento de Dios, o si tiene algo que ver que nada más yo estoy en la iglesia, pero yo estoy en los deseos de la carne, siempre pensando en los deseos de la carne, en lo que le agrada a mi carne. Entonces, esta es la diferencia de aquellos que dicen ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu. ¿Quiénes son los que están en el Espíritu? Aquellos que su mente es gobernada por el Espíritu. Todos los pensamientos van a ser basados en la palabra de Dios. Todo pensamiento, y si viene un pensamiento malo que el enemigo lanza dardos, obvio que si yo estoy en el espíritu, mi mente inmediatamente va a rechazar ese pensamiento porque la palabra aquí está. Así como el diablo tentó a Jesús diciéndole, mira, tírate que cabo Dios mandará a sus ángeles a que te guarden, y dice, escrito está. O sea, la palabra de Dios siempre que tiene que estar en nosotros para apagar los dardos que el enemigo lanza, porque nuestro campo de batalla es aquí en la mente. Aquí es donde rechazamos, porque aquí llega primero el pensamiento y luego el corazón lo ejecuta, o viceversa, entra en el corazón, porque dice los malos pensamientos salen del corazón. Entonces, muy importante que usted y yo aprendamos a vivir en el Espíritu, a estar en el Espíritu, porque dice, los que su mente es gobernada por la carne son enemigos de Dios. Entonces,
o somos amigos o somos enemigos de Dios. Si usted vive en el Espíritu, usted es amigo de Dios, pero si usted vive en la carne, entonces usted se ha convertido en enemigo de Dios. Y bueno, este es un comentario que le estaba haciendo mientras entramos a nuestro estudio, que es el Evangelio de Juan capítulo 15, pero es muy importante meditar siempre en lo que la palabra de Dios nos dice, porque es muy importante que usted y yo estemos siempre activos en el espíritu, más ahora que hay tanta guerra espiritual, hablando del enemigo, metiendo tanto pensamiento, levantando hermano contra hermano, hermana contra hermana, gente, vecinos contra vecinos y amigos, quitándose la vida entre amigos o quitándose la vida entre padres, hijos. Entonces es algo muy tremendo lo que está sucediendo, pero pregúntese por qué es gobernada su mente, por la carne o por el espíritu. Pero a nosotros los hijos de Dios nos conviene ser gobernados por el espíritu, enseñados por el espíritu, guiados por el espíritu, porque eso nos da vida y nos da paz. Usted va a dormir tranquilamente porque el espíritu de Dios está en usted y es que nos ayuda. Entonces, muy importante que nos examinemos cada mañana y que nuestro deseo siempre sea el hacer la voluntad de Dios, porque eso nos dará mucha recompensa. Amén. Así que bueno, ya estamos todos aquí. Vamos a ver. Aquí está nuestro hermano Reinaldo. Gracias, hermano. Gracias a todos ustedes. Gracias por ayudarnos a compartir la palabra de nuestro Dios. Un fuerte abrazo también para usted. Bendiciones. Allá está Lourdes Colón, La Libertad, El Salvador. Así que un fuerte abrazo, hermano, para usted que siempre está al pendiente aquí con nosotros y que nos ha apoyado desde ya bastantito tiempo. Ha estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y saludos a su esposa y a toda su familia. Dios le bendiga y gracias por acompañarnos. Dios le bendiga, hermana Jael. Saludos allá hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, donde usted se encuentra. Un fuerte abrazo y gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Hermano Natividad, siempre es un gusto y un placer tenerle aquí con nosotros. Dios le bendiga. Dice un buen día, hermana. ¿Cómo amaneció? Espero que bien, de salud. Yo sigo esperando mi trasplante. Ojalá podamos reunir otra vez para comer juntos. Sí, hermano, sí, ojalá y sí, avíseme cuando venga para acá y primero Dios, y claro que sí nos tomamos un café y vamos a estar orando para que Dios eh, ponga los medios para que usted pueda tener ese donador y pueda disfrutar de salud, más usted que siempre está allí trabajando en la obra de Dios, y que es muy importante tener salud para poder, porque es pesada, la carga de pastor es pesada, pero gracias Señor que aún usted ahí aún en su enfermedad, usted aún así se esfuerza por seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. Así que Dios le bendiga a usted y a su hermosa familia, a su esposa, y bueno, vamos a estar orando para que Dios ponga los medios y usted pueda obtener ese trasplante que necesita. Devani, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Dice, y Dios bendiga a todos los conectados. Gracias, Devani. Gracias. Hermana Hermila, qué gusto poderla tener aquí con nosotros. Dice, buenos días, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor. Por favor, pido oración por toda mi familia. Muchas gracias. Abrazos desde Perú. Claro que sí, hermana. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta Perú, aquí desde Monterrey, Nuevo León. Un fuerte abrazo a usted allá hasta Perú, donde usted se encuentra. Y qué bonito que estos medios nos puedan conectar y podamos conocer a más gente, más familia de Dios. Que mire, a veces decimos, somos bien poquitos en la iglesia, a veces nos desanimamos que porque somos muy poquitos en la iglesia, pero Juan dijo, y vi millones, millares de millares adorando a nuestro Dios, o sea que somos muchos en todo el mundo los que somos parte del pueblo de nuestro Dios. Así que un fuerte abrazo, hermana, y gracias por acompañarnos. A nuestro hermano Natividad, que está en Garland, Texas, allá en Dallas. Así que también un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Lupita Trejo, Dios te bendiga, hermosa. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Saludos allá hasta Doctor Arroyo.
donde tú te encuentras. Te enviamos un fuerte abrazo y gracias por estar aquí con nosotros. Hermana Noemí, siempre fiel. Dios le bendiga, hermana, y gracias por acompañarnos. Y bueno, les voy a dar la primer pregunta del día para que usted vaya participando y podamos aprender juntos. Aún en las preguntas podemos aprender, porque usted va a decir, yo no sabía eso, mira qué interesante. Entonces, también a través de las preguntas podemos aprender. Y si no lo sabe, bueno, busquen la Biblia. Es muy importante conocer la palabra de Dios, más en estos tiempos que se aproximan, que están amenazando, ¿verdad? Que se va a poner algo difícil después del 8 de abril. Así que pues Dios nos ayude con esto del eclipse, porque pues a veces nos dicen que va a suceder esto y que va a suceder aquello, pero los que estamos en Dios confiamos en Él y Él nos guardará. Esa es su promesa y la vamos a creer. Así que dice la primera pregunta del día de hoy. Ponga atención para que nos ayude a contestar. Dice, ¿en qué libro encontramos el Padre Nuestro? ¿Y es en qué libros? Porque son en 2 libros. ¿En qué libros encontramos el Padre Nuestro? Así que ayúdenos allí a comentar. ¿En qué libros encontramos el Padre Nuestro? Hablando de la Biblia, obvio, hablando de la Biblia. Entonces, ¿en qué libros de la Biblia, verdad? Encontramos el Padre Nuestro. Allí ayúdenos a responder. Y bueno, vamos a entrar aquí a lo que es la palabra de nuestro Dios, que estamos hablando aquí en San Juan capítulo 15. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Pero mire, antes de entrar a este capítulo, déjeme orar por estas peticiones que nos han puesto aquí, porque muchas veces al último ya ando a la carrera, pero vamos a orar por la familia de nuestra hermana Hermila allá en Perú, para que sean salvos y para que Dios sea en sus vidas siempre. Y vamos a orar también por nuestro hermano Natividad, para que Dios ponga los medios para que él pueda recibir ese trasplante que necesita. Así que vamos a orar también por nuestro hermano Natividad. ¿Estamos de acuerdo? Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar por estas peticiones. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites interceder los unos por los otros. Señor, en esta hora nos unimos a la petición de nuestros hermanos. Tú conoces su situación, tú conoces sus peticiones. Y Señor mío, tu palabra dice que antes de que la palabra esté en nuestros labios, tú ya la conoces. Señor, en esta hora nos unimos, Padre, en la petición de nuestro hermano Natividad. Que seas tú, mi Dios, obrando, Señor, en personas o donde Él pueda, Señor mío, recibir ese trasplante. Para ti nada es imposible, para ti todo es posible. Tú nos entretejiste en el vientre de nuestra madre y tú sabes hacer todas esas cosas porque tú eres un Dios de milagros. Padre, tú conoces la condición de nuestro hermano y lo que él necesita. Te ponemos esta petición en tus manos para que tú empieces a trabajar, mi Dios, para que nuestro hermano pueda recibir ese trasplante que tanto necesita. Ayúdalo, mi Señor, ayúdalo, Padre, y confórtalo como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Dale fuerzas, mi Dios, porque el trabajo en ti a veces es pesado, hablando espiritualmente, Señor, es desgastante. Pero te pido que tú seas con él como hasta el día de hoy tú lo has hecho. Tú sigues respaldando tu obra, mi Dios. Ayuda a su esposa, Padre, porque ella también es parte de todo esto en cuestión de la ayuda para nuestro hermano. Padre, bendecimos la vida de nuestro hermano y de su esposa, de sus hijos, y confiamos en que tú, mi Dios, estás trabajando en esta petición y en tu debido tiempo, mi Dios, tú vas a suplir esta petición para nuestro hermano. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. También te pedimos por la familia de nuestra hermana Hermila, que seas tú con ellos, Padre, que si no son salvos, mi Dios, que tú envíes quien les hable tu palabra para que puedan ser salvos, mi Dios,
porque ya se acerca el día, Padre. Y qué anhelo y qué deseo es para todo aquel, para nosotros en Cristo, es que nuestra familia sea salva, que todos seamos salvos, oh Dios, para que un día podamos estar todos reunidos juntos, alabando y glorificando tu nombre. Ponemos esta petición de nuestra hermana en tus manos y ponemos a toda su familia en tus manos para que tú pongas los medios, mi Dios, para que ellos sean salvos. Te alabo en esta hora y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, manita. Dios te bendiga. Te amo. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, entramos ahora sí aquí al capítulo 15 y vamos a ver, continuamos con este versículo donde dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hablábamos que en el versículo anterior decía, y todo aquel que no lleve fruto lo quitará. ¿De qué lo va a quitar? Bueno, estábamos comentando que es cuando Dios lo pone en algún ministerio, pero usted, o en algún lugar en el cuerpo de Cristo, pero usted no da fruto, entonces lo que hace Dios es quitarlo para que ya no dé fruto. Pero aquel que sí está dando fruto en el lugar del cuerpo de Cristo donde Dios lo puso, porque muchas veces a uno los pone de intercesores, de estar orando. Son ministerios que no se ven, pero que son básicos y que son muy importantes. Esas columnas que sostienen al ser humano o al cristiano, al creyente. ¿Cuáles son esas columnas? Aquellos hermanos que están orando por nosotros, porque muchas de las veces nos mantenemos firmes por la oración de aquel hermano, de aquella hermana, que son ministerios que no se ven, pero que Dios sí los ve y que muchas de las veces nuestra permanencia en Cristo se la debemos a la oración de aquel hermano o aquella hermana que ahí en su intimidad, ahí en lo secreto, ora por nosotros, como de una anécdota, ¿verdad? Que muchas veces se ha contado de aquel pastor que decía, no, mi corona va a estar grandísima por todo lo que he hecho, no, va a estar no, enorme, ni voy a poder con ella. Y cuando él entra, ¿verdad? A lo de las recompensas, pues resulta que se le da una corona muy, muy chiquita y sale, ¿verdad? Sí, pues con su corona. Entonces entra una viejecita y dijo, no, pues mi corona va a estar más grande que la de ella, ¿verdad? Porque ella pues no tenía ningún ministerio. Y pues resulta que aquella viejita sale con esa corona grande que decía aquel pastor, que la corona era para él. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Porque ella, si ella no era la pastora de mi iglesia, porque a ella le dieron una corona más grande que la mía, que era el pastor. Y bueno, se dice, es una anécdota, o sea, es algo para reflexionar, porque se dice que le dijo Dios, no, lo que pasa que por la oración de esa viejecita es que tú te sosteniste en pie y pudiste estar trabajando ahí en esa iglesia. Entonces, hermanos, hay que también saber orar e interceder. No nomás es de estar detrás de un púlpito o estar arriba de un púlpito para sentirme que yo trabajo y que yo hago para el Señor. Recuerde que le estaba diciendo yo ahí de donde habla de Ana la profetisa, la que se quedó viuda y se puso al servicio del templo y dice que ella servía con sus ayunos y oraciones. Así que también es parte del cuerpo de Jesucristo y también eso tendrá recompensa, esas oraciones que elevamos a favor de nuestros hermanos en Cristo. Así que dice que si tú no das frutos, si a ti Dios te puso el orar, pero tú no te das el tiempo para orar, bueno, o en cualquier parte del cuerpo que Dios te haya puesto, pues dice que te quitará para que no lleves fruto. Pero si tú estás dando fruto, bueno, te limpiará. ¿Para qué? Para que des más fruto. Y habíamos hablado de qué frutos están hablando, porque en cada ministerio, en cada parte en la que yo trabaje en el cuerpo de Cristo, yo tengo que tener los frutos, tengo que tener frutos del Espíritu Santo. Algo está sucediendo aquí, se me está yendo el internet y no sé por qué se está yendo el internet, pero bueno, ya estamos aquí. Así que eso es muy importante, mis amados, muy importante que aprendamos a dar fruto, los frutos del Espíritu Santo, porque yo los necesito. Dice que aún para
se está pausando y no sé por qué, que aún para servir las mesas yo necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. Fíjese bien, ¿se acuerda ya en Hechos 7 donde dice hay que escoger 7 varones que sean llenos del Espíritu Santo para que puedan servir a las mesas? No sé qué está pasando, se está yendo a cada rato el internet, no sé qué esté sucediendo, pero aún para servir a las mesas decían que había que buscar a alguien lleno del Espíritu Santo. Entonces, muy importante, mis amados, que aprendamos a ser llenos del Espíritu Santo, a confiar siempre y a dedicarnos, fíjalo bien, a dedicarnos a tener los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, porque muchas de las veces ignoramos y queremos seguir siendo así, de estar, dice, todo lo que hagas, hazlo sin murmuración ni contienda. O sea, que todo lo que tú hagas y sirvas en la iglesia, no estés con que, y por qué yo sí hago y aquella no le dicen, y por qué siempre me piden a mí que lo haga, y mire aquella hermana que no hace nada. O sea, dice, hazlo sin contienda y sin murmuración. ¿Para qué? Para que sea recompensado tu trabajo el día que tú estés delante de nuestro Señor Jesucristo, porque más adelante dice que será quitado y echado al fuego, y allí es donde, y no está hablando de usted, aquí no está hablando de salvación, está hablando de frutos, que tal vez la obra que usted hizo en aquel día no le va a servir, porque usted va a decir, no, pues a mí Dios me va a recompensar porque yo trabajé siempre, yo siempre estuve ahí en la iglesia trabajando, pero si usted era alguien que se la pasaba quejándose y murmurando que porque otros no lo hacían y porque usted sí lo hacía, entonces, pues hermanos, también eso se le quitará. Aún ese fruto, esa obra que usted hacía, se le quitará porque hay que hacerlo con gusto, hay que hacerlo con contentamiento, hay que hacerlo para el Señor, dice la palabra de Dios, y no para los hombres, porque la recompensa viene de Dios. Así que yo lo tengo que hacer con los frutos del Espíritu Santo, que son gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque ese es el carácter de un hijo de Dios, el carácter del Espíritu Santo. Entonces dice, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué significa la palabra limpiar? Bueno, es la palabra griego que viene de katairo. Esa es la palabra en griego que habla de limpiar. Y algunos consideran que esa limpieza, acuérdense que estamos hablando de la vid, de lo que es de lo que es la vid, lo que es las uvas, ¿verdad? Las parras de las uvas. Y algunos consideran que esa limpieza se lograba podando la vid con un cuchillo. Voy a ver que así se podan las parras, ¿verdad? Con un cuchillo quitando todo aquello que no sirve. Pero en nosotros creemos que eso es correcto en cuestión de las parras. Pero para nosotros significa el limpiar, significa en el sentido más amplio de la palabra. Y no hay duda de que el Señor poda, entra en nuestras vidas y quita de ellas todo aquello que ofende. Fíjese, todas aquellas cosas que le ofenden a quién, que le ofenden a Dios, todas esas cosas que le ofenden a Dios, y ese corte a veces duele. Quita aquellas cosas que nos estorban para poder dar más, para llevar más fruto. ¿Cuáles cosas? Pues si yo, vamos a suponer, yo estoy dando un buen fruto en lo que estoy haciendo, pero hay cositas que echan a perder lo que yo estoy haciendo o lo que yo estoy hablando, pues ¿qué hace Dios? Me quita eso. ¿Para qué? Para que yo pueda dar más fruto, o sea, para que no haya estorbo en lo que yo estoy haciendo, para que la gente lo reciba bien. Una de las razones por las cuales tantos hijos de Dios sienten dolor por este método de cortar y de limpiar, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es porque se han alejado mucho de Dios. Están muy lejos de la comunión y el compañerismo con Él, por eso les duele, porque alguien que está cerca de Cristo, alguien que está en Cristo, no le duele, antes al contrario, uno mismo ora y dice, Señor, si hay algo en mi vida que a ti no te agrada, quítalo, Padre. Quítalo para que no haya estorbo en mi oración contigo. Alguien que está en Cristo ora de esa manera. Señor,
Si hay algo, Padre, algún mal pensamiento, alguna mala actitud en mí, quítala, Padre, quítala, porque mi deseo es agradarte a ti. Pero alguien que está lejos de Dios, alguien que está en la iglesia, pero no está en comunión con Dios, bueno, le va a doler y cada mensaje que escuche le va a doler y le va a doler mucho cuando se le quita, pero cuando estamos cerca de Dios, pues nos va a doler poco, porque Él, así como nos limpia, o también así como nos duele, vaya, también nos consuela, también nos conforta. Dice allí, usted se lo sabe, allí Hebreos 12:6, dice, esta disciplina no es indicio alguno de que Él esté contra nosotros y, y, y que esté triste. Déjeme le busco, es que quiero buscar esta cita de Hebreos 12, que nosotros no la sabemos, está hablando de la disciplina que Dios usa en el cristiano. ¿Para qué? Por lo mismo, porque su deseo es que demos más fruto. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Óigalo bien, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha tomado por hijo. ¿Para qué hace Dios eso? Para que demos más fruto. No lo hace para que usted se aleje de Dios, no lo hace para que usted reniegue de su salvación, sino todo lo contrario. Dios le está disciplinando porque anhela que usted dé más fruto. Ese es el anhelo de nuestro Señor Jesucristo, que usted dé más fruto, y por eso nos disciplina cuando nosotros estamos haciendo algo incorrecto, porque su deseo es que demos más fruto para poder recibir la recompensa. Así que gracias, Señor, por ello. Y dice aquí, para que den fruto en nuestras vidas, pero nosotros tendemos a alejarnos, pero si nos acercamos a Él, no sufriremos tanto dolor cuando nos discipline. En la región de Belén dejan que la vid crezca en la tierra y la sostienen sobre una roca. O sea, ya ve que cuelgan por los racimos de uvas, cuelgan, bueno, les ponen una roca para que ahí se recarguen, pero no pueden evitar que se ensucien, ¿verdad? Que caigan en la tierra y se ensucien. Bueno, antes de que las uvas maduren, ellas las lavan y las limpian. Antes de que se maduren, las lavan y las limpian para que estén limpias. Ahora bien, cuando uno llega a nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué manera nos lava a nosotros? ¿Cómo lo hace para que nosotros produzcamos más fruto? ¿Cómo lo hace nosotros? Muy sencillo, el siguiente versículo lo dice. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 3 dice, y ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Así es de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos limpia a nosotros a través de su palabra. Hay tanto limpiador que nosotros usamos, ¿verdad? Que para limpiar para que esté limpia nuestra casa, hay tanto limpiador que a veces ya no sabemos ni cuál limpiador escoger de tanta variedad que hay. Pero hermanos, ni uno va a hacer el milagro, ni uno de esos limpiadores va a poder limpiar nuestra vida para que demos más fruto. Yo me podré bañar y poder usar todos esos limpiadores, pero lo que hace Dios es limpiar nuestro interior, y eso no lo hace ningún limpiador. Eso solamente lo hace nuestro Dios. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Dice, todos ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Tenemos la palabra de nuestro Dios, y de esa manera nosotros estamos siendo limpiados cuando estamos leyendo la palabra de Dios, cuando ahí la palabra dice que no maldigamos, que no hablemos con truenerías. Truenerías, hablar con truenerías está diciendo que no hables en doble sentido. Un hijo de Dios no debe de hablar en doble sentido. Entonces, cuando yo leo todo eso en Proverbios que dice que no hagamos bromas, entonces, cuando yo leo todo eso, eso me va limpiando, porque yo misma voy aplicando, le digo, bueno, un hijo de Dios no debe de hablar en doble sentido. Voy a tratar de no hacerlo porque eso le agrada a Dios. Y de esa manera yo estoy dando fruto, porque me estoy limpiando de esas cosas que para mí me parecen inofensivas, que no son malas, pero que para Dios sí. ¿Por qué?
porque le resta frutos a un hijo de Dios. Acuérdese, este capítulo está hablando de frutos, no de la salvación. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, nos dice así: al obedecer a la verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Al obedecer la verdad, mediante el Espíritu, fíjese cómo es que yo puedo obedecer a la palabra de Dios, creer que lo que está diciendo ahí yo lo debo de aplicar a mi vida y lo debo de hacer. Bueno, es mediante el Espíritu. ¿Cómo obtengo yo el Espíritu Santo? Aceptando a Jesucristo en mi corazón, entregándole mi vida a Él, entregándole y diciéndole, sé tu Señor de mi vida. Es de la manera que yo puedo obedecer la palabra de Dios en el Espíritu. Si yo no tengo el Espíritu de Dios, yo voy a batallar para obedecer, que era lo que hablábamos al principio. Yo voy a seguir en los deseos de la carne, pero aquel que está en el Espíritu, es agradable obedecer a Dios, ponerlo en práctica en nuestra vida. Dice, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Fíjese, ¿para qué yo limpio mi vida? ¿Para qué limpio mi alma? Para poder amar a mi hermano verdaderamente, no fingido, sino que realmente yo siento amor por aquel hermano, aquella hermana. Porque muchas de las veces le puedo decir yo a un hermano o una hermana que le amo, pero en realidad no es verdad, no es verdad. Pero por eso dice, para el amor fraternal no fingido. Para eso yo purifico mi alma. Y luego dice aquí, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que somos limpiados? ¿Cómo es que somos renacidos? Nacer de nuevo por la palabra. Dice aquí en primer lugar, fuimos renacidos mediante la palabra de Dios y por tanto fuimos limpiados una vez y para siempre de nuestros pecados, porque creímos a la palabra de nuestro Dios. Luego, en nuestro caminar, ya una vez que aceptamos a Jesucristo, que fueron perdonados nuestros pecados, en nuestro caminar, es decir, al vivir, o sea, seguimos viviendo en el cristianismo, pero nos ensuciamos y por tanto necesitamos la palabra para estarnos limpiando continuamente. Por eso la insistencia en que leamos la palabra de Dios, que lea la palabra de Dios, que medite la palabra de Dios, porque eso nos va limpiando constantemente. Esta es una de las razones por las cuales es necesario estudiar la palabra de Dios, como nos dice en el Salmo 119, versículo 9, que nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, y luego responde, con guardar su palabra. Muy importante tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de esa manera vamos a estar limpiando nuestra vida constantemente. Entre los cristianos en la actualidad hay quienes hacen poco caso de la palabra de Dios y dicen que no importa la clase de vida que vivan, con tal de que crean verdades fundamentales de la fe, como la salvación mediante la gracia. Dicen, salvo siempre salvo. O sea, yo ya acepté a Cristo y quieren seguir viviendo la vida como ellos quieren. Dicen que cabo no afecta nada. Yo ya soy salvo. Y no es así. Yo me tengo que estar lavando con la sangre, con la palabra de Dios constantemente. Dice, Dios usa su palabra para revelarnos cuando no estamos viviendo en su voluntad. Creemos que la prueba decisiva que revela si una persona es genuina en su relación con Dios es si está estudiando la palabra de Dios y si está dejando que esa palabra influencie su vida. Dios quiere que seamos obedientes a su palabra, como nos dice aquí nuevamente el Salmo 119, versículo 67, que dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Qué bonito texto, ¿verdad? Salmo 119, 6, 67, 119, 67 dice, antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba, pero ahora guardo tu palabra. Y dice ahí mismo, Salmo 119, versículo 71, dice, bueno me es haber sido humillado para que guarde tu palabra, para que aprenda tus estatutos. Qué bonito, ¿verdad? Dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. O sea que es bueno. Y dice, ¿verdad? Que Dios recompensa a aquellos que aceptan la disciplina del Señor. Es muy, muy importante, hermanos, que nosotros nos dejemos de limpiar por medio de la palabra de Dios. Él usa la aflicción para traernos la palabra de Dios, para que usted y yo le podamos ser útiles. No creemos que usted sea limpio ante Dios si no se acerca a la palabra de Dios para estudiarla. Necesitamos, mis amados, estudiar la palabra de Dios y no solamente estudiarla, sino aplicarla, porque muchas veces también nos aprendemos hasta salmos de memoria, pero si yo no la aplico, si yo no la leo para obedecerla, entonces yo me estoy engañando. Muy importante, y por eso una y otra vez Dios nos dice, a través de toda la Biblia nos dice, lee la palabra, medita en la palabra, no solamente la lean, dice, aplícala a tu vida. Dice, si oyeres mi voz y la pusieres en práctica, oyeres mis mandamientos y los pusieres en práctica, todas estas bendiciones te alcanzarán. Qué importante es que no solamente leamos la palabra, sino que también la apliquemos a nuestra vida, porque de esa manera el deseo de Jesús, dice, es para que lleven mucho fruto, lo limpio. Muchas veces la disciplina te aflige, como dijo el apóstol Pablo. Me gozo de que mi carta les haya producido tristeza, porque esa tristeza los llevó a arrepentirse. Así que muchas veces Dios por eso nos disciplina. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Bueno, estábamos aquí con lo de la pregunta. Dice que es que tengo aquí un abaniquito aquí a un lado y ya me secó la garganta. Dice aquí, la pregunta era, ¿en qué libros de la Biblia se encuentra el Padre Nuestro? Y bueno, ya nos lo dijo aquí el hermano Natividad, Alejandra, nuestra hermana Lupita Trejo, nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Jael y Cintia. Y claro que sí, es correcto. Devani también, aquí no la contestó. Claro que sí, se encuentra ahí en Mateo y en Lucas, ahí se encuentra la oración del Padre Nuestro. Así que gracias por contestarla. Y mire, le voy a dar una facilita porque ya se nos fue el tiempo, se nos va muy rápido el tiempo. Le voy a dar otra pregunta facilita para que usted me la responda y de esa manera pues ya casi vamos a concluir. Bueno, concluimos ya ahorita nuestra lectura, nuestra enseñanza, porque qué rápido se va el tiempo. Dice aquí, dice, ¿quién oró así? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ay, bien facilita la pregunta. ¿Quién oró así? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ahí está la pregunta para que mientras nosotros oramos por usted, usted nos pueda contestar la pregunta. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes que hacen posible que estemos dando aún estas enseñanzas. Dios le bendiga, hermana Hermila, y que Dios conceda la petición de su corazón y pueda haber salvos toda su familia. Y bueno, aquí nuestro hermano Natividad también contestó la pregunta. Así que, ¿quién oró así? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar en cuestión de la enseñanza, porque pues ya se nos fue el tiempo, gracias Señor, que pudimos como quiera estar comentando la palabra de nuestro Dios. Y recuerde que siempre es muy importante tener la palabra de nuestro Dios en nuestra vida, porque es la que nos consuela, la que nos limpia. Yo no puedo decir que soy un hijo de Dios si nunca agarro la palabra para leerla. O no presto mis oídos como usted, gracias Señor, que
Tal vez no la pueda leer porque pues está ocupado en sus actividades, pero se da el tiempo para escucharla en esta mañana a través de estos medios. De esa manera usted está alimentándose y esa palabra lo está limpiando. Entonces, pero hay personas que se dicen cristianos, pero ni escuchan ninguna predicación porque se la pasan en Netflix, se la pasan viendo tanta serie y no le dan lugar a la palabra de Dios, no la leen la palabra de Dios, van a la iglesia y no llevan Biblia. Entonces, no puede una persona que está en Cristo ignorar la palabra de Dios. Esa debe de ser parte de nuestra vida. Todos los días tener palabra de Dios en nuestras vidas es muy importante. Así que gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de estas plataformas y le invitamos a que usted vaya allí a YouTube y le dé me gusta o suscríbase para que YouTube nos ayude a seguir reproduciendo o que reproduzca esta enseñanza para que más gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Búsquenos allí en C.C. El Buen Pastor. Usted puede encontrarnos ahí en YouTube. C.C. El Buen Pastor. Prima, me imagino que ahí estás, Evelyn, me imagino que ahí estás porque eres la que me anima con esos corazoncitos. Así que un fuerte abrazo, Evelyn, si por ahí te encuentras, Dios te bendiga. Y no sé, ahora sí que aquí no me puso quién me regaló esas estrellitas, no me lo puso aquí, pero ahí dice que me regalaron 45 estrellitas. Así que quien lo haya hecho, Dios les bendiga grandemente y gracias por regalarme sus estrellitas. No, aquí no me puso quién lo hizo, pero Dios le bendiga y le multiplique en gran manera a quien haya hecho eso. Y gracias. También le invitamos a que usted nos busque en Facebook por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Usted allí nos puede encontrar lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana con su servidora Nereida Gutiérrez. Lunes, miércoles y viernes. Así que gracias a cada uno de ustedes. Y bueno, dice aquí, la pregunta era, ¿quién oró así? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y claro que sí, fue el rey David, fue David. Ahí usted lo puede encontrar en el Salmo 51:1. Y ahí nos contestó, Dios te bendiga, Rubén, qué bueno que estás aquí con nosotros, Dios te bendiga, gracias por acompañarnos. Contestó la hermana Jael, nuestro hermano Natividad, nuestra hermana Noemí, Rubén, y bueno, Cintia allí, me imagino que tú fuiste Cintia, así que Dios te bendiga y te multiplique en gran manera. Gracias por tu aportación y claro que todo eso nos sirve para seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a orar para que Dios le bendiga en este fin de semana ya. Se están yendo muy rápido los días, pero qué bonito, siéntase contento de que escuchó la palabra de nuestro Dios y eso es bueno, eso es de gran precio, de gran valor para nosotros los hijos de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por la palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias por el consejo, mi Dios, que tú nos has dado. Te pido que tú bendigas grandemente a nuestros hermanos, nuestros amigos que se han conectado en esta mañana y por aquellos que van a escuchar, Señor mío, esta enseñanza en el transcurso del día. Te pido que tú los bendigas grandemente, que tú los guardes y los cubras con tu sangre preciosa en sus trabajos, en sus escuelas, en sus hogares, en donde quiera que tus hijos anden, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, guárdalos de todo mal, Señor. Dales gracia y sabiduría en sus trabajos, en sus negocios y ayúdalos a seguir adelante. Si tienen alguna necesidad, Señor mío, te pido que tú se las concedas conforme a tu voluntad, que tú los ayudes en todo lo que van a hacer en este día y que puedan, Señor mío, terminar con bien. También te pido que si alguien está enfermo, si alguien necesita de un milagro como nuestro hermano Natividad, Padre, te pido que tú seas, Señor, obrando en esta hora, que tú estés sanando toda dolencia, que tú estés arrancando desde la raíz toda enfermedad, que tú estés secando, Señor, todo cáncer, toda leucemia, toda enfermedad que esté afligiendo el cuerpo humano. Padre, te pido en el nombre de Jesús que les des fe para creer que en tu nombre en esta hora están siendo sanados, en esta hora están recibiendo el milagro, Señor eterno, porque tu palabra dice que al que cree,
todo le es posible, mi Dios. Oh Dios amado, liberta a aquellos que están en ansiedad, en depresión. Rompe todas esas ataduras que el enemigo pone en la vida del ser humano. Señor, y hazlos libres para honra y gloria de tu nombre, que sea echada afuera toda depresión, toda ansiedad, Señor, y los cubrimos con tu sangre preciosa y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios te bendiga. Gracias, gracias Rubén, Dios bendiga, dice Dios bendiga a todos, gracias por tus bendiciones y gracias por acompañarnos en esta mañana. Prima Devani, Dios te bendiga, Dios le bendiga hermana Noemí, saben que les amo en el amor del Señor Jesucristo, les envío un fuerte abrazo y bueno, les deseo que tengan un excelente fin de semana y si Dios así lo permite, pues nos vemos el lunes nuevamente aquí en Aprendamos Juntos. Dios te bendiga, prima Alejandra, cuídate mucho, Dios les bendiga.